Hay algo que a veces no está demasiado claro, y es que alcanzar metas como exige el Fondo Monetario Internacional incluye una serie de pedidos, ¿no?, que hace el fondo para que, en teoría, esas metas sean alcanzables. Esos condicionantes del Fondo Monetario Internacional casi siempre responden a una matriz. Esa matriz no está hecha para la Argentina, es una matriz general que tiene el Fondo Monetario Internacional. Cuando vos tenés un problema como un país endeudado, Argentina es un país no endeudado, súper endeudado, es el país receptor del mayor crédito en la historia del Fondo Monetario Internacional. Cosa curiosa, hago un paréntesis acá. El otro día lo escuché a Máximo Kirchner decir que siendo la Argentina receptora de un préstamo que es un préstamo histórico, Cristalina Georgieva, nunca vino a la Argentina. Al menos para ver qué se hace con ese dinero, o qué se hizo, o qué se dejó de hacer, o cómo impactan las recetas del Fondo Monetario Internacional en las pequeñas y medianas empresas, en los trabajadores, las trabajadoras. Está bien, no es la Cruz Roja, es el Fondo Monetario Internacional, Máximo, pero es cierto que hay como una desidia, ¿no?, del fondo. El fondo dice, bueno, yo te presté esta plata y lo que quiero ahora es que me la pagues. Y el fondo lo que tiene es que exige siempre achicar el déficit. ¿Por qué? Porque achicar el déficit fiscal supone que va a haber plata excedente para poder devolver el crédito o el préstamo que te dieron. No es por otra cosa que el Fondo Monetario Internacional quiere achicar el gasto, achicar el déficit. No es porque te quieren ver flaco y atlético como Estado, no. Lo que quieren es asegurarse que la platita se la vas a devolver, que los dólares que te dieron se los vas a devolver en una tasa que, si bien no es de las más importantes del mercado, es una tasa en teoría no lucrativa, cuando la extendés en el tiempo, Argentina hoy está pagando para que el fondo le dé plata para volver a pagar, para que el fondo le dé plata para volver a pagar. No es que se está sacando de encima la deuda, está ganando tiempo, pero cada vez tiene que pagar más. Y estamos pagando lo que sí son tasa sobre tasa, cosas que se nos hacen muy, muy complejas porque cada 3 meses tenés que ir a rendir examen con el fondo. Y el fondo dice, a ver, ¿cuánto gastaron? ¿Por qué no tocamos un poquito a los jubilados acá? Así, como lo estoy diciendo, agarran un papel y dicen, ¿por qué no tocamos un poquito más a los jubilados? Porque los jubilados están ganando mucho. Claro, andás a ver también, ¿no?, el fondo con qué coteja. Porque no todos los países del mundo tienen una cobertura previsional del 100%. Y la verdad que es un desafío sostenerlo. Allí está el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Hoy todos los argentinos y argentinas en condiciones de estar jubilados cobran un haber, que es, muchas veces lo dijimos, insuficiente para llevar una vida digna, pero la contracara de esto es que no haya ningún tipo de cobertura, como sucede en muchos países. Que llegás a viejo, llegás a vieja y no tenés absolutamente ningún tipo de ingreso. Dependés de la buena voluntad de tu familia, dependés de la buena voluntad de tus vecinos, dependés del aire. El sistema solidario de reparto en la Argentina, recuperado por los gobiernos kirchneristas, y las moratorias previsionales garantizaron un derecho, eso que tanto le molesta a Rosenkrantz, a Milei. Y parece que a veces también al fondo, porque el fondo exige ese tipo de cosas. Entonces si vos sos un negociador débil, vos vas al Fondo Monetario Internacional y le decís, bueno, pero entonces esto no sé porque me genera complicación, pero tengo esta otra cosita. Y finalmente, al fondo tampoco le importa mucho si haces una cosa o la otra, porque lo que va a estar viendo al final de la planilla el burócrata es si bajaste o no ese gasto, si tu déficit se acerca a cero, es todo lo que va a estar mirando.
Y está en la picardía del negociador y en el gobernante el asegurarse márgenes de soberanía en una situación que es muy compleja, porque Macri endeudó a la Argentina y entregó la soberanía del país. La autonomía económica está en manos del Fondo Monetario Internacional. Yo sé que es difícil decirlo. La primera vez que se lo escuché a Sergio Massa dije, no puede ser candidato y decir eso. No puede ser candidato y decir que las decisiones se toman en Washington. Ahora, después madurándola la historia, siempre me pasa, cuando dijo que decante, yo entendí algo que es fundamental. Prefiero que me diga la verdad que me mienta. Y la verdad es esta que contó Massa. Sinceramente, hay un problema. Cada 3 meses tenés que rendir examen. Y no te dejan llevar machete ni nada. Tenés que rendir un examen sobre cuáles son tus gastos. ¿Cuánto recaudás? Ahora, yo lo veo inquieto a Sergio Massa y veo que hace cosas que no forman parte de las exigencias ortodoxas del fondo. Y entre esas cosas que no forman parte de las exigencias ortodoxas del fondo es, bueno, necesito una devaluación del 100. Y la verdad que hubo una negociación larguísima para que la devaluación fuera de alrededor del 20. Y es una porquería, porque vieron el impacto que generó. Toda esta batería de medidas últimas que son muy buenas, en buena medida vienen a paliar eso. Y en algún lugar recuperar algo de lo perdido. El haber sacado o haber subido el mínimo imponible de ganancias es algo que es muy bueno. Lo del IVA es discutible, pero está muy bien también, porque reconoce el problema. No me mentís, está muy bien eso. Y tratás de remediar, que al fin de cuentas de eso se trata. Tratás de reparar, porque la economía está rota, pero la economía son personas. Y son personas de carne y hueso, con una historia, con un barrio, con una familia, con sus afectos, con sus problemas. Entonces, reparar en esas cuestiones es reparar en la gente. Podría mentir Massa y decir, no, mira, acá están todas las soluciones, en esta bolsita están todas las soluciones. No, no está diciendo eso. Pero también dice que él necesita poder político, y el poder político se obtiene con la fuerza de los votos, y con ese poder político se puede negociar de otro modo. Y acá hay algo importante para destacar. Hay una voluntad en este espacio político, y esa voluntad es que los más débiles no paguen las travesuras de los poderosos. Hay una voluntad muy clara. Es débil porque es débil o está débil hoy el gobierno del movimiento nacional y popular. Por muchas razones. Algunos hablan de la sequía. Yo creo que puede haber sido la sequía en materia económica, pero hay demasiados temas concurrentes que me parece que explican esa debilidad. Cuando uno no da respuestas a los reclamos de la gente, se debilita. En política funciona así. En política, Néstor Kirchner perdió una elección con De Narváez, con Alica Alicate, ustedes se acuerdan de eso. Y era porque una situación económica compleja. Había habido una sequía de verdad, estaba la crisis de Lehman Brothers. Bueno, todo eso configuró la posibilidad de que Néstor Kirchner, el tipo que nos había sacado del infierno, perdiera una elección con un impresentable como De Narváez. Y lo digo, impresentable. Tan impresentable como Javier Milei. Que son paridos por una situación adversa en materia económica, paridos por el enojo social, paridos también por laboratorios que son de corporaciones que diseñan candidatos para que la gente vote tonterías. Y pasa también. Sí, claro que pasa. A veces lo hace engañada a la gente y a veces quiere creer en eso y punto. Tampoco hay que darle tanta vuelta. Alica Alicate le ganó a Néstor Kirchner. Así que estas cosas pueden pasar. Lo que no es habitual que pase es tener gobernantes que no le mientan a la gente
y a los que uno vea que se rompen el alma para tratar de resolver los problemas. Y ahí es donde, creo yo, la voluntad de este candidato es mejorar lo que se hizo y apuntar claramente a las desigualdades. Si vos quitás o aumentás el mínimo imponible en el tema de ganancias, dejás de recaudar. Cosas que recuperás por vía después de la recaudación, etcétera, etcétera. Pero dejás de recaudar una cantidad de plata, ¿sí?, que alguien tiene que poner. Habitualmente lo que se hace es cazar o pescar en la pecera, ¿no? Alguien va a pagar por lo que el otro no paga. Y generalmente se le cobra al que se le puede cobrar. Vos no le cobrás al que no le podés cobrar. Desgraciadamente es así. ¿Por qué? Porque muchas veces para la política, cobrarle al que hay que cobrarle y al que puede pagar es un problema. Porque esos que pueden pagar también pueden pagar medios de comunicación, pueden pagar comunicadores, pueden pagar una narrativa adicta que ponen a ese gobierno, que por ejemplo en algún momento puso retenciones, recordemos, ¿no?, a Cristina Kirchner, y desde ese momento pasás a estar satanizado, demonizado. Andá a Santa Fe, andá a lugares de Córdoba hoy a decir Cristina Kirchner después de la 125, y para muchos es mala palabra. Andá a decir kirchnerismo, para muchos es mala palabra. Y la verdad es que lo que finalmente se terminó votando en aquel tiempo, con las modificaciones que se le hicieron en el Parlamento, no era para tanto. Eran retenciones móviles. Pero, claro, allí hay algo que evidentemente el Movimiento Nacional y Popular no tiene, y las corporaciones sí, la mesa de enlace sí, y es el apoyo de medios de comunicación, el sostenimiento de esos medios de comunicación. Hay un bloque allí entre esos medios de comunicación, embajadas extranjeras y clase dominante en la Argentina. Grupos económicos y corporaciones que hacen lo que se les antoja. Bueno, salieron los diarios a criticar porque lo que se iba a dejar de recaudar en materia de impuesto a las ganancias, ¿de dónde iba a salir ahora? Bueno, hay una idea, el gobierno la ha sumado, a este punto quería llegar, y esto creo que anunciarlo en campaña es muy importante porque marca un rumbo, el rumbo que va a tener el gobierno de Sergio Tomás Massa cuando Massa sea presidente, si es que es así elegido en las próximas elecciones, sea el 22 de octubre, sea en el balotaje. Y esto sí que diferencia a este espacio de cualquier otro espacio político. Se le va a cobrar un impuesto a los ricos, a los muy ricos, a los multimillonarios. Escuchen bien, no es el aporte solidario de las grandes fortunas. No hay que embellecerlo. No es por única vez tampoco. Es un impuesto del 15% a las empresas multinacionales que más ganan en la Argentina. Hoy están pagando el 3% y pasan a pagar 5 veces más. Es una recaudación de 1 billón de pesos. Escuchen, 1 billón de pesos. Exactamente lo mismo que se deja de percibir por lo que se pagaba de ganancias y ahora se deja de pagar, y estoy hablando de trabajadores. Van a pagar impuestos a las ganancias las empresas y ya no los trabajadores. Es muy importante tener esto en claro. Es muy, pero muy importante tener en claro que en estas decisiones se juzga las características de un espacio político. Es a partir de estas decisiones que se conforman las alianzas, las adhesiones que construyen una fuerza política nacional, popular y democrática. Y esto se está haciendo porque se está usando inteligentemente elementos que no forman parte de la habitual agenda de grupos emancipatorios, todos muy legítimos. Esta idea surge nada más y nada menos que de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es un organismo multilateral que decide sobre las cuestiones del comercio y que trata, la mayoría de las veces, de darle previsibilidad al capitalismo global. Y se dieron cuenta
que lo que hay es una transferencia de ingresos de los sectores populares a los más ricos del planeta y que esos desequilibrios impactan negativamente en la economía, en el sostenimiento de la economía, en la estabilidad global de la economía. Y el gobierno toma esa agenda, esto ya está funcionando en varios países, y dice si la OCDE, que es nada más y nada menos que un ente multilateral para el comercio y para el comercio del capitalismo global, está planteando un impuesto para los ricos, entonces nosotros también lo podemos hacer. No es el kirchnerismo, la OCDE no la maneja el kirchnerismo, no la maneja el peronismo, no está Miriam Bregman, no está nadie allí en la OCDE que pueda ser percibido como alguien radicalizado o comunista al estilo de lo que tanto asustan a Milei. Estamos hablando de un ente multilateral capitalista que dice los que tienen más tienen que pagar más. Porque si no la estabilidad del capitalismo a escala global está comprometida. Esa racionalidad aún de los gerentes del capitalismo no la tenemos en la derecha argentina. La derecha argentina, como decíamos ayer, hoy está jugando una interna entre Bullrich y Milei a ver de qué manera pueden saquear al país y de qué manera siguen bajando los salarios sin que la gente se queje. Eso están discutiendo. Es una interna macrista a cielo abierto. Pero se han olvidado de que tienen que gobernar para una sociedad. Y la sociedad para la que tiene que gobernar es la sociedad argentina, una sociedad hiperendeudada y socialmente dolorida. Porque la desigualdad crónica que tenemos hace que se vaya rompiendo el tejido social. Y también que nadie pueda proyectar su vida más allá de algunos años. Hay gente que hoy no sabe si va a poder alquilar dentro de 15 días, otros que no saben si van a poder tener su casita propia, otros que dicen, che, me quiero comprar tal o cual cosa. ¿Es un pecado comprarse un auto en la Argentina? ¿Es un pecado querer construir una casa en la Argentina, tener su casa, un departamento? Es un pecado. ¿Por qué a la gente se la castiga sin crédito? ¿Por qué no hay crédito para comprar viviendas? ¿Es un pecado querer irse 15 días de vacaciones? No. Hay que recuperar esos niveles de bienestar, pero esos niveles de bienestar se recuperan tomando medidas económicas que afecten intereses. No se puede garantizar bienestar para la mayoría de la población si no se afectan intereses, y esos intereses son de poderosos. Poderosos que hasta ahora pagaban un 3% de impuesto a las ganancias y ahora el gobierno lo quiere llevar a un 15%. Esas son las medidas que marcan cuál es la propuesta, no solamente del gobierno, sino del candidato que está pidiendo el voto para ser presidente en los próximos años. Pero no solo eso, no es solamente que los ricos paguen más impuestos como corresponde, no es solamente que paguen esos ricos y no pague los sectores populares con el 21% de IVA, sino que también está enviando una adenda al presupuesto para revisar cada una de las subvenciones, subsidios que da el Estado a empresas, a grupos económicos que podrían ser evitados, y eso también garantizaría un achique del gasto, porque el Estado está gastando un montón de plata, casi 5% del PBI, para subsidiar a empresas y a grupos que no necesitan ser subsidiados, porque si hay alguien que necesita subsidio son los sectores populares y no los sectores concentrados de la economía. Eso está en el presupuesto del 2024. El presupuesto del 2024 es el verdadero programa político y económico de Unión por la Patria. Más allá de lo que digan los dirigentes, más allá de lo que se discuta, más allá del ruido de la campaña. Si quieren saber cómo va a ser un gobierno de Unión por la Patria, hay que ir a fijarse en lo que plantea en el presupuesto. Y el presupuesto es que los sectores populares dejen de pagar con el sufrimiento y que de ahora en adelante paguen los ricos, como debe ser. Un país unido por la radio.